Hola y bienvenido a esta Masterclass. En primer lugar, déjame agradecerte tu interés por este contenido que quiero compartir contigo y que espero que sea de utilidad para ti. Esta clase es un complemento mucho más condensado de otro recurso, un ebook también gratuito como este material que titulamos así: CAEs Marítimo-Portuarias, guía para novatos, y que diseñamos en su día para que la gestión de la coordinación de actividades empresariales dejase de ser un problema en este sector de actividad. Porque si conoces el sector, de sobra sabrás que esta cuestión ha dado muchos, pero que muchos dolores de cabeza a más de uno. Si has accedido ya a él, a este material, esta clase te ayudará a poner en orden de una forma más precisa y sistematizada las 5 claves sobre las que descansa una buena gestión de CAEs. Si no lo tienes, te animo a que lo descargues para ampliar la información que vas a recibir hoy. Comentarte también, antes de comenzar, que si no has visto antes ninguna de las clases que imparto, que mi forma de proceder en ellas, más que centrarse en la mera transmisión de contenidos, es una invitación, mientras te los presento, a que reflexiones sobre determinados aspectos o cuestiones que tienen lugar en la práctica real del día a día, para que, parándote a analizarlos desde mi experiencia vivida, que es densa y amplia, como luego te detallaré, puedas verlos desde otro ángulo o perspectiva mucho más global. Y te recalco que es una invitación porque quizá, dependiendo del rol que ocupes o de tus experiencias propias a este nivel, no coincidas al 100% con los planteamientos que voy a realizarte. Pero, como les suelo decir a mis alumnos en los diferentes planos formativos que dirijo, ver las cosas desde otros puntos de vista puede ampliarte el margen de visión, haciéndote caer en la cuenta de aspectos en los que quizá no hayas reparado antes. Y si ves que las cosas te resuenan y las compartes, pues adelante, si las quieres interiorizar y hacer propias utilizándolas, y si no es así, pues perfecto que sigas gestionando desde tu experiencia tu forma de hacer o entender las cosas, si esa es la fórmula con la que te sientes más cómodo. Para la exposición voy a partir de la premisa de que tú que estás viendo esto eres como mínimo un profesional de la prevención o al menos una de las personas que dentro de tu empresa ocupa una posición desde la que debes ejercer una función que te mantiene en contacto con la gestión de las CAEs, ya que el contenido está pensado para que, de ser así, sepas por qué terreno estás pisando y cómo has de desenvolverte para llevar a cabo tu cometido de forma eficiente y sobre todo con garantías para ti, que es lo mismo que decir que puedas irte a dormir tranquilo por las noches por las responsabilidades que se derivan de ejercer este rol o función dentro de una empresa. Esto, hasta dónde llega tu responsabilidad, es muy importante que lo conozcas y lo sepas bien. Por otra parte, los puntos que vamos a tratar son los siguientes. Te haré una breve exposición, pero muy breve, no te asustes, del trabajo que he realizado en los últimos años a este nivel y gracias al cual he adquirido la experiencia que hoy me permite compartir este contenido contigo. Porque sobre mi perfil y sobre mi persona podrás encontrar mucha información en las diferentes redes y en diversos medios. Veremos también como punto de partida aspectos que guardan relación con la problemática que suscitó en su día, allá por el año 2004, el cambio normativo sobre coordinación de actividades, pero vista desde cualquier sector de actividad, para adentrarnos luego en la problemática concreta del entorno marítimo-portuario, donde las cosas se complicaron un pelín más, quizá por la norma complementaria de aplicación que hay que tener en cuenta. Te mostraré después algunos conceptos y habilidades complementarias a tu formación de base que no estaría mal que revisases o adquirieras si ves que andas flojillo en ellas. Y por último, te comentaré los 5 pilares sobre los que sería interesante para ti que construyeras o mejoraras, si ya lo tienes, tu sistema de gestión de CAEs dentro de tu empresa. Para que tu atención se mantenga con más facilidad enfocada en los contenidos, voy a intercalarte transparencias que recogen las ideas claves sobre las que voy a ir tratando mientras te las comento, porque puede serte útil al final si decides repasar algo o buscar algún concepto. ¿Te parece? Bueno, pues es así, vamos a comenzar
y vamos allá. Y comienzo presentándome, que aún no lo he hecho. Mi nombre es María de la Palma Ruiz. Llevo 2 décadas ejerciendo como prevencionista de riesgos laborales. La última de ellas desde el rol de auditora de sistemas de gestión de la prevención acreditada por la Autoridad Laboral y CEO dentro de mis empresas. Al comienzo de mi bagaje empresarial, por diversas circunstancias, formé parte activa de diversas organizaciones empresariales, ocupando diversos cargos institucionales. Y en 2009, una de esas organizaciones me lanzó el reto de diseñar un sistema para dar cumplimiento a las CAEs dentro de su sector. Y sí, estás pensando bien, ese sector era el marítimo portuario. Y como ante todo soy una mujer de retos, entre 2009 y 2011 estuve realizando un estudio o revisión de la norma nacional e internacional de referencia, junto con diferente trabajo de tipo técnico de campo, como diversas tomas de datos, entrevistas técnicas, inspecciones y visitas a diferentes escalas en buques que culminaron con el diseño de un primer prototipo que, una vez pasó con nota su prueba piloto, pudo comenzar a comercializarse. Te cuento esto porque quiero que no pierdas de vista que la información y la experiencia que voy a compartir contigo es consecuencia de haberme dedicado desde 2012 a prestar servicios de gestión de CAEs en diferentes escalas y operativas técnicas en centenares de buques, en diferentes operativas, tanto en atraque, fondeo, reparaciones y líneas regulares para diferentes agentes consignatarios. Y que esta experiencia, pionera en aquel momento en los puertos del Estado, además de brindarme el reconocimiento en la red de empresarias andaluzas en uno de sus premios, es una experiencia real, que no solo he vivido como auditora técnica que diseña, sino también como empresaria que comercializa y gestiona para mejorar con el tiempo el servicio, para adaptarlo más aún a las necesidades de sus clientes. De hecho, el primer prototipo fue reformulado años después y sobre los pilares de su estructura descansan las claves que voy a recomendarte que sigas si quieres replicar mis pasos, ¿ok? Porque ya con mi experiencia real, previa en el mercado, puedo adelantarte que estas claves funcionan. De hecho, siendo esto así, otras empresas dentro del sector se han interesado en los últimos años por copiar mi sistema, aunque no entrando al nivel de profundidad de mis procedimientos. Por lo que un día decidí compartir estos contenidos para que, puestos a que te repliquen, que al menos se haga de la forma más precisa posible. Porque, sinceramente, el verdadero espíritu con el que decidí emprender este camino es que las CAEs dejen de ser un problema. Y como mercado hay para todos, lo mejor, en mi opinión, para que nadie se acomode con sus productos, es que exista y se fomente la competencia. Así que toma papel y lápiz, que comienzo ya con las explicaciones, para que, si tú eres una persona también de retos, te marques como objetivo diferenciarte de tu competencia haciendo las cosas dentro de este ámbito, lo mejor posible. Venga, comenzamos. Si eres un profesional de la prevención, posiblemente ya te hayas dado cuenta de que la coordinación de actividades en general esconde tras de sí bastante más complejidad de lo que en principio pudiera parecer. Y si abordamos el tema de las CAEs marítimo-portuarias, debes de multiplicar esta complejidad. ¿Cuál sería el origen de todo esto? Verás, la entrada en vigor del Real Decreto 171 en el año 2004 para dar desarrollo reglamentario a las previsiones que en materia de coordinación de actividades empresariales regula el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, supuso para muchas empresas tener que reforzar sus planes de prevención, estableciendo casi por primera vez medios que redujeran los índices de siniestralidad laboral producidos por la carencia de dichos medios de coordinación. Y lo hizo incorporando una serie de conceptos o figuras sobre los que antes no se había fijado tanto el foco de atención. Figuras tales como, por ejemplo, centro de trabajo, empresario titular, empresario principal o empresa concurrente.
Este escenario llenó de mucha inquietud a muchas empresas, sobre todo a la hora de definirse y saber bajo qué concepto o figura quedaban englobadas, sobre todo de cara a determinar cuáles eran sus nuevas funciones y, más si cabe, cuáles eran sus nuevas responsabilidades, porque en el fondo el tema de la responsabilidad quizá era lo que más les preocupaba. Este, sin duda, fue un importante cambio normativo que llevó a las empresas afectadas a tener que entrar por primera vez en una interrelación mucho más estrecha y directa con el resto de empresas vinculadas a ellas, para casi por vez primera compartir, expandir e intercambiar sus planes de prevención con las del resto y a plantearse por primera vez también que quizá tú estuvieses haciendo bien las cosas dentro de tu centro de trabajo, pero ¿cómo le estaban haciendo los demás mientras sus trabajadores desarrollaban su actividad en tu centro de trabajo? ¿Y cómo algún problema con esos trabajadores o empresas podría repercutir sobre ti, llegado el caso, dada la nueva cadena de responsabilidades que quedaba establecida? Y fue precisamente aquí, en este punto del cumplimiento de la ley, donde la norma se complicó. Porque cada empresa tiene su propia cultura preventiva, es decir, su forma de hacer, de gestionar y de entender las cosas, pero las demás también. Y en muchas ocasiones esas formas de hacer, gestionar o entender entraban en contradicción o conflicto, antónimos del término colaboración, que para mí imprescindiblemente debe de ser sinónimo de coordinación. Con esta reflexión lo que quiero transmitirte es que lo más importante de cara a la coordinación de actividades es que exista un adecuado nivel de colaboración y comunicación entre todas las partes implicadas, que las lleve a establecer con coherencia medios o sistemas unificados en un mismo propósito, que lejos de complicar la vida de todos, las simplifique. También te quiero matizar que cualquier sistema que esté sustentado sobre unas bases que obvien esta recomendación, la de darle la importancia y el valor que tienen tanto la colaboración como la comunicación, es un sistema que lamentablemente está abocado al fracaso, porque el rechazo y la resistencia generalizada que te vas a encontrar hará muy difícil la buena marcha o la buena gestión de dicho sistema. Y este sencillo matiz te lo recalco porque muchas veces se olvida. Porque si eres profesional de esta materia, no sé si estarás de acuerdo conmigo o no, o al menos habrás oído quejarse más de una vez a, por ejemplo, a alguna empresa contratista de la cantidad de veces que tiene que hacer una y otra vez los mismos trámites y gestiones para poder acceder a un mismo centro de trabajo que visita con regularidad o frecuentemente. Y sobre todo, quejarse de las imposiciones desde su visión a las que tienen que someterse o son sometidas por las empresas titulares o principales para poder trabajar dentro de sus instalaciones. Como antes te decía, toda contradicción que genere conflicto complicará las cosas y sobre todo la buena marcha y el propósito del sistema que estés diseñando. Si lo recuerdas, antes te comenté que lo que se refiere a las CAEs marítimo-portuarias, el escenario de partida se complica aún más. Entre otras cosas porque cualquier comunidad portuaria, como supongo que sabrás, engloba dentro de sí un sinfín de operativas y escalas que se desarrollan prácticamente y con simultaneidad los 365 días del año, las 24 horas del día, y que son escalas en las que participan muchísimas empresas a la vez y en ocasiones contrarreloj, por lo poco que puede llegar a durar una escala. Y que todos estos factores, sumados y combinados entre sí, hacen que la cadena de responsabilidades integre muchos eslabones, que si no funcionan al unísono como un buen reloj suizo, acabará dando problemas a todos. Y problemas, dicho sea de paso, bastante desagradables, porque en mi labor como perito judicial suelo ver cómo muchas empresas, trabajadores e incluso técnicos de prevención deben de sentarse en un banquillo como imputados. Trago bastante amargo este que no le desearía a nadie. Una vez, desde
dentro del sistema judicial, ves las consecuencias directas de una mala o nula gestión y cómo además lo viven los afectados en esa hora de la verdad en la que seguro echarán en falta la precisión del reloj suizo que antes utilicé como símil. Por otro lado, las CAEs marítimas son más complejas a la hora de gestionarse porque la normativa legal a la que hice mención en el apartado anterior, como sabes, es básica y aplicable de forma general a cualquier sector de actividad. Para adentrarte en cualquier comunidad portuaria, solo con esas referencias ya llegas cojo y el suelo por el que probablemente pisarás se volverá bastante inestable para ti, porque este sector en concreto dispone de legislación complementaria que debes de conocer y conocer muy bien, así como todos los problemas que se originaron en referencia a la interpretación de dicha norma. Quizá porque esta interpretación sea la que esconde las claves de la verdadera resistencia a no cumplir con la norma que se dio en aquel momento. Vamos a comentarla si te parece. Me estoy refiriendo en concreto al famoso artículo 65 del Real Decreto Legislativo que aprueba el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Cuando este texto entró en vigor, lejos de solventar las dudas y arrojar luz para que cada cual asumiese sus funciones y responsabilidades, suscitó, sobre todo entre el colectivo de agentes consignatarios, quizá porque sobre ellos caía el peso de la mayor responsabilidad, un sinfín de debates y acciones encaminadas a buscar una nueva interpretación en la que no resultar quizá tan desfavorecidos. Para que te ubiques mejor y te centres más en lo que tales movilizaciones escondían, te voy a pedir que ahora pienses por un momento en la cadena de responsabilidades, pero que la observes desde la perspectiva del juego de la escoba. Un símil que utilicé durante este periodo en todas las conferencias, seminarios, jornadas y talleres que impartí sobre esta temática, porque consideré que lo ilustraba de una forma gráfica bastante sencilla de captar. Conoces el juego, ¿verdad? Es un simple juego de niños que consiste en ir pasando la escoba de unos a otros mientras suena la música. Pierde el que tenga la escoba en su poder sin haberla pasado cuando la música deja de sonar. Pues ahora te pido que cambies el término escoba por el de responsabilidad y podrás llegar a la conclusión de que el juego ahora consiste en que la responsabilidad la tenga otro en sus manos si la música deja de sonar. Y en las CAEs esa música deja de sonar cuando un accidente o una inspección tildada de sanción laboral te asalta. Es decir, en ese momento se acaba el juego y llega el momento de la verdad, que implica, entre otras cosas, pedir responsabilidades al que las tiene, o lo que es lo mismo, al que se quedó con la escoba en sus manos. Y como un juego de niños no tiene nada que ver con una actividad laboral, pasarse la escoba sin consecuencias de ningún tipo puede llegar a ser hasta divertido. Pero que te pille de lleno la responsabilidad cuando no es un juego y puede traerte consecuencias, vamos a llamarle bastante serias del tipo que antes te mencioné, ya no es algo tan divertido. Por eso la escoba, o lo que es lo mismo, la responsabilidad, nadie la quiere. Y si te adentras en cualquier comunidad portuaria y sondeas a cualquiera de los implicados, si te paras a escucharlos con detenimiento, podrán marearte con 1001 argumentos para justificar la no gestión de CAEs. Cada eslabón de la cadena te contará su propia versión de por qué dicha gestión no les corresponde o por qué, en el caso de estar llevándola a cabo, la responsabilidad es de otro. De verdad que esto es para estar horas comentándote la cantidad de argumentaciones que yo he podido llegar a escuchar durante todos estos años. El consignatario te las esgrime, por ejemplo, económicas porque son menos competitivos al incrementar las cuentas de escala frente a su cliente objetivo que es el armador. Hay organizaciones que te dicen que por ejemplo les sale mucho más barato el pagar una sanción o hacer frente a cualquier tipo de multa que el dinero o la partida económica que tienen que destinar para poder hacer una gestión real en su día a día, que si los seguros de responsabilidad civil, llegado al caso, como son muy altos y demás, me van a cubrir. En fin, te puedes encontrar con argumentaciones de verdad muy variopintas, todas muy bien entrelazadas, todo lo que no, pero que en el fondo te cuenten lo que te cuenten,
lo que se esconde detrás de todas estas argumentaciones, por coherentes o convincentes que te puedan parecer de entrada, te pido que no te despistes, porque si conoces cómo funciona el engranaje portuario a nivel de volumen de negocio y cuál es el grado o nivel de cultura preventiva que tienen los armadores, que no dudan en invertir en seguridad, en todo lo que sea necesario, y que al final son los que pagan los gastos asociados a una operativa, te maquillen como te maquillen el discurso, lo que esconde es falta de interés y miedo por asumir la responsabilidad dentro de un marco de cultura preventiva que aún está dando sus primeros pasos, aunque dependiendo de en qué lugar de la cadena de responsabilidades nos estemos ubicando, pueda llegar a dolernos el reconocerlo. Pues bien, en mitad de todo este cruce de argumentaciones y periodo de consultas varias que acabo de comentarte, quizá la luz o la mejor interpretación de efectivamente cómo quedaba el tema de las responsabilidades definido vino de la mano de la interpretación que llevó a cabo la Abogacía General del Estado tras ser consultada por la Presidencia del Ente Público Puertos del Estado sobre el alcance del contenido de dicho artículo respecto a las funciones que ellas, como autoridades portuarias en materia de coordinación, debían de llevar a cabo. Por la importancia que tienen las conclusiones de este informe y porque quizás sea la norma que mejor nos da las pautas a seguir en cada uno de los casos concretos a los cuales hay que enfrentarse dentro de una comunidad portuaria, es por lo que vamos a detenernos un poquito ahora a continuación para que veas su contenido. Conocer al detalle las conclusiones y el contenido que se manifiesta en dicho informe puede ser de muchísima utilidad para ti porque en él se especifican los diferentes supuestos que sobre CAEs pueden darse dentro de cualquier puerto y, lo que es mejor aún, cuáles son o quiénes serían los obligados en cada caso a cumplir con la norma. En concreto, son los 9 supuestos que te he detallado en esta transparencia que te estoy comentando. Lo que más me interesa de esta información, si tomamos en referencia estas conclusiones, es que te des cuenta de que en las relaciones de concurrencia entre empresas dentro de las instalaciones de cualquier autoridad portuaria, no siempre es esta la que debe cumplir las obligaciones en materia de coordinación, sino que también serán responsables las concesiones, los consignatarios y las empresas que realicen servicios en el puerto. Por lo que, por decirlo de alguna manera, las cadenas de responsabilidades serán bastante largas, como antes te comentaba. Mi consejo a este respecto es que conozcas al detalle el contenido de este informe y que siempre que puedas lo tengas en mente para saber en todo momento, si me permites utilizar esta vez otro símil como juego de niños, quién es quién, porque de lo contrario escucharás tantas formas de ver o interpretar tus funciones que cuando te cuenten el argumento de la bandera o de la milla 13, si me apuras, correrás el riesgo de esconderte en ella. Por último, para cerrar este apartado, me gustaría compartir contigo también algunas de las conclusiones a las que pude llegar en el año 2011 tras realizar el pequeño sondeo previo a la comercialización del sistema que diseñé y sobre el cual habíamos estado trabajando para conocer mejor el nivel de cultura preventiva que existía por aquel entonces en este sector. Hacerlo considero que puede ser de utilidad para ti porque algunas de estas conclusiones lamentablemente aún siguen vigentes. Entre las cosas que nos encontramos en aquel momento, una de ellas fue que las labores de CAE no representaban una prioridad para las partes intervinientes en el tráfico portuario, debido principalmente a la confusión existente en cuanto a la responsabilidad de quién debía de llevarlas a cabo. De ahí ese periodo convulso en cuanto a la interpretación y cumplimiento de la norma al que antes te he hecho referencia. Gracias al informe de la abogacía, el escenario cambió para bien y este tema ya ha podido ir siendo subsanado. Por otro lado, nos encontramos con que la complejidad derivada de las labores de CAE, no solo ahora en cuanto a lo que es la estructura de las responsabilidades, sino a la propia organización de las actividades, incrementaba la dificultad para que los intervinientes pudieran coordinarse entre sí de manera adecuada.
Recuerda el pequeño contratista que antes te comentaba que está cansado de hacer una y otra vez los mismos trámites, en fin, todas estas cosas, aunque también se han mejorado, hay que reconocer que se puede mejorar un poquito más en la actualidad. Nos encontramos también que las prácticas de las labores de CAE no estaban normalizadas, derivándose diferentes formas de coordinación para los mismos casos o niveles de responsabilidad para situaciones dispares. A este nivel comentarte que a día de hoy todavía se podría mejorar bastante en cuanto a normalización, porque aunque quizás haya llegado a un consenso dentro de determinadas comunidades portuarias, agentes que trabajan en diferentes zonas o puertos en lo que es la geografía nacional todavía se encuentran con dificultades de este tipo, porque las formas de proceder o de actuar no son las mismas a escala nacional. Otro aspecto con el que nos encontramos fue que de las razones anteriores se derivaban diversos conflictos intra e interempresas, así como una sensación de rechazo generalizado al cumplimiento de la norma, por ser precisamente de difícil cumplimiento en los escenarios descritos. A estos niveles también hemos mejorado, pero sí es cierto que hay sectores en los que todavía ese rechazo existe y todavía se pueden mejorar muchas cosas. Otra de las conclusiones a las que llegamos fue que la confusión con la normativa de aplicación en las labores de CAE conllevaba que no se realizasen en determinados supuestos y operaciones, tales como barcos de bandera internacional no atracados en muelle, con necesidad de aplicar protocolos CAE nacionales además de internacionales. Y por último, nos encontramos que en los casos en los que las labores de CAE eran tenidas en cuenta para su aplicación, su gestión era meramente documental, quedando en la mayoría de los casos incompleta. Sobre estos dos últimos puntos sí me voy a detener porque realmente mi percepción, o por lo menos a la hora de los servicios que yo estoy prestando en la actualidad, son puntos en los que de verdad lo que es la gestión de CAE podría mejorarse muchísimo. No sabría decirte a cuál de los dos más, pero quizá el abordaje meramente documental de los sistemas que hay actualmente en el mercado. Así que atención a estos aspectos que los tendremos en cuenta después. Y mientras volvemos a ellos para retomarlos después, muy importante que recuerdes de este apartado que para que exista una buena gestión de CAEs, independientemente del sector donde las lleves a cabo, colaboración y comunicación deben de ser sinónimos de coordinación. Recuerda también que la mejor manera de gestionarlas es estableciendo medios o sistemas unificados con un mismo propósito, en el que cada eslabón de la cadena de responsabilidades quede perfectamente equilibrado con los demás. Y en tercer lugar, recuerda que en las CAEs marítimas el mejor criterio de interpretación a seguir siempre será el informe de la Abogacía del Estado y que este es un sector donde aún se han dado pocos pasos en lo que a cultura preventiva se refiere si se compara con otra actividad, por lo que aún existen falsas creencias que dificultan la integración de la prevención en los procesos y tendencia a ruir la responsabilidad que supone hacerlo. Te comenté al comienzo de esta clase que la entrada en vigor del Real Decreto 171 supuso que desde ese momento irrumpieran en este escenario algunos conceptos sobre los que antes no se había puesto el foco de atención de forma tan expresa. Te conviene conocer estos conceptos y manejarlos con soltura también para poder situarte cuando tengas que interpretar adecuadamente la norma, porque de nada te servirá saber quién es el empresario titular, por ejemplo, si no sabes qué es un empresario titular. Por eso, en esta transparencia y la que viene a continuación, te los muestro. Son estos tres que aparecen en esta y si me das un segundito, me detengo y paso a la siguiente. De estos 6 conceptos que acabo de mostrarte, me gustaría, o al menos te invito, a que cuando lo repases te fijes bien en el que al menos para mí es el más importante de todos ellos, el del centro de trabajo. Porque también llevó su tiempo llegar al consenso de tener todos claros que el centro de trabajo es el buque en esta actividad.
De ahí que algunos apelaran en su momento al pabellón de su bandera para justificar la no gestión de las CAEs dentro del marco nacional, al entender que si el buque estaba inscrito, por ejemplo, en Filipinas, no era de aplicación la norma española sobre él. Pero no olvides que con independencia de su bandera, sobre ella y sobre el buque impera el Convenio de París, donde se establece que fuera de su marco legislativo los buques están sujetos a la legislación de referencia del territorio donde desarrollen su actividad. De ahí que el agente consignatario en su condición de representante legal del armador sea el responsable en muchas ocasiones de las labores de CAE, como hemos visto. Y como lo que estamos repasando en este apartado son algunos de los conceptos de base que te vendría bien manejar con soltura, no te olvides de repasar cuándo es importante o cuándo es necesario aplicar los protocolos CAES. En concreto, el alcance de dichas labores se extiende o es extensible a los 3 supuestos de concurrencia que te detallo en esta transparencia. Cuando los repases, caerás posiblemente en la cuenta de que la gestión de CAES es intrínseca a la mayor parte de las actividades. De ahí la importancia de su buena gestión. Y recuerda también cuando estés repasando los supuestos de concurrencia, que la concurrencia tiene lugar en el buque, por lo que no te vendría mal del todo familiarizarte con los diferentes tipos de buques que te puedes encontrar si vas a realizar trabajo técnico. Y para finalizar con este apartado, me gustaría poner ahora tu atención, si me lo permites, sobre algunos aspectos más, no de tipo normativo, pero que sí considero importante mencionarte si vas a desarrollar tu actividad como técnico. Mira, durante muchos años fui coordinadora y profesora titular en diferentes programas de formación de varias generaciones de técnicos. Además, también fui directora provincial en un servicio de prevención ajeno con personal técnico a mi cargo, antes de convertirme en auditora. Vivir esta etapa me enseñó a darme cuenta de que muchas veces unas buenas calificaciones en las pruebas finales o conocerte la norma al dedillo no establecía la diferencia entre los mejores profesionales. Lo que la establecía eran las habilidades complementarias, esas que no te enseñas en los programas de formación, que habían desarrollado al mismo tiempo para poner en juego sus conocimientos, como por ejemplo habilidades de negociación, comunicación, asertividad, manejo de conflictos o trabajo en equipo, por citarte alguna de ellas. Te digo esto porque sin duda todas estas habilidades te harán mucha falta si te adentras en un entorno con un bajo nivel de cultura preventiva, porque te vas a ver envuelto en muchas situaciones en las que tu labor será al principio más didáctica e informativa que técnica. Por este motivo te insisto en que manejes todo este tipo de conceptos bien y con seguridad, para que tu criterio sea firme y transmita confianza, y que para que cuando tengas que transmitirlos e inculcarlos lo hagas lo mejor posible. Si no te desenvuelves aún bien con este tipo de estrategias, te recomiendo que comiences a adquirirlas cuanto antes. Muchas te las da la experiencia, pero aún así muchas técnicas se pueden aprender y son bastante útiles para que tu trabajo sea más eficaz y productivo. Recuerda que, como hemos comentado en este apartado, la colaboración, la comunicación y la coordinación son sinónimas. Si no eres, por ejemplo, un buen comunicador, cuando te enfrentes a una reunión con alguna de las partes implicadas en la cadena de responsabilidades, tu mensaje puede ser no entendido o por lo que no va a calar, o lo que es peor aún, puede ser malinterpretado, por lo que puede causar rechazo más que aceptación. Así que muy atento a estas estrategias y estas habilidades porque sin duda pueden ser para ti muy útiles. Bueno, pues ahora que ya debes de tener un poco más claro el marco normativo de referencia que debes conocer, sabes cuáles son los conceptos más relevantes que a su vez tienes que tener en cuenta
conoces un poquito mejor el nivel de cultura preventiva que probablemente te encontrarás y cuáles son algunas de las habilidades complementarias a tu formación técnica que no te vendría de mal adquirir en el caso de que no las poseas, vamos a dar un pasito más y voy a compartir contigo las claves que me han funcionado para que la implantación de las CAEs no represente un problema para ti y comiences con buen pie. Todas se agrupan en algo muy simple: gestionarlas como un sistema, entendiendo por sistema el conjunto de procesos que, relacionados entre sí ordenadamente, contribuyen a obtener un resultado. Si las gestionas como un sistema, lograrás implantarlas como un proceso que se repite una y otra vez para crear el mismo resultado, o lo que es lo mismo, lograrás su integración sin que los procesos dependan en última instancia de las personas, sino que dependan de los procedimientos establecidos que las personas controlan. Al principio, actuar de esa manera, realizar un diseño de este tipo, requerirá que trabajes para el sistema durante mucho tiempo. Casi 2 años me llevó a mí, como ya te he comentado, esta primera etapa. Pero después el sistema trabajará para ti, ya que el alma del sistema es el proceso, no las personas que lo diseñaron o que puedan participar en él. El que esto haya sido así es lo que, al menos en mi caso concreto, me ha permitido liberar mi tiempo para que, una vez las cosas están ya en orden y en marcha, otras personas sean las que se ocupen de su supervisión y yo pueda dedicarme a otras actividades y tareas que me interesan mucho más. Por otro lado, si optas por ocuparte tú mismo desde dentro de tu organización, en lugar de delegar en una empresa externa para que te preste este servicio, como es la idea, cuando lo diseñes, ten presente que la mejor fórmula para crear un sistema es hacerlo simple. Cuanto más simple, mejor. De ahí la importancia que hayas sido tan insistente recordándote que la comunicación y la colaboración siempre deben de estar presentes entre todas las partes. Y ten presente también que tendrás que pasar al menos por las siguientes 3 etapas. En una primera tendrás que sistematizarlo, es decir, diseñarlo, para decidir cuáles son los procedimientos, información, medios, personas que van a colaborar o aspectos que quieres incluir para sentirte seguro. En una segunda etapa tendrás que hacerlo crecer. Es decir, una vez ya tengas claras las bases sobre las que vas a edificar tu sistema, si tú, por ejemplo, eres uno de los eslabones de la cadena, sería interesante que, a su vez, hicieras extensible tus protocolos o procedimientos a otros miembros de la cadena de responsabilidades que tienen o guardan interrelación contigo. Por ejemplo, que hicieras extensible estos procedimientos a tus colaboradores o proveedores más directos. Y por último, en una tercera etapa, lo que tienes que lograr es repetirlo. Es decir, que esa información que está ahí almacenada puedas usarla una y otra vez cada vez que se repitan determinadas operativas o escalas. Y por último, y para terminar, para hacer tu sistema aún más eficaz, sería bueno para ti que lo diseñes incluyendo como mínimo estas 5 pautas o claves. La primera es que seas capaz de automatizar los procedimientos establecidos. Darme cuenta de esto fue la razón por la cual 2 o 3 años después de comercializar el primer prototipo, que era muy artesanal, decidí automatizar mi sistema haciendo uso o creando una plataforma informática que me diera soporte, porque con la versión anterior tenía que tener muchísimo personal y dedicar muchísimo tiempo en distintos turnos para que los procesos y las operativas que atendíamos fueran permanentemente coordinadas. La segunda pauta que te recomiendo es que parametrices muy bien la cadena de responsabilidades. Si, como antes te decía, optas por mecanizar tus procedimientos, la tecnología te ayudará a que a tiempo real se sepa en cada momento qué eslabón de la cadena de responsabilidades es la que ha podido hacer las cosas, vamos a decir, de una forma irregular, en el caso de que, como antes te decía, aludiendo al juego de niños, la escoba te pilla a ti en la mano si la música llega a dejar de sonar.
Otra pauta importante es que dediques algún tiempo, sobre todo al principio, a homologar a todas las empresas concurrentes que puedan participar dentro de la cadena de responsabilidades, para evitar, como también te puse como ejemplo, que haya retrasos o inconvenientes o malestar entre algunos de, por ejemplo, los provisionistas, porque tienen que repetir una y otra vez los mismos trámites, ya que esa información no queda grabada y disponible para su uso, para que pueda ser replicada cada vez que sea necesario. Sería también muy interesante, como cuarta pauta, que diseñes desde unos parámetros de normalización y unificación de criterios con el resto de las partes implicadas o eslabones de la cadena de responsabilidad. Si lo haces así, eso te ayudará muchísimo a que establezcas las bases sobre las cuales quieres trabajar y cómo quieres trabajar dentro de tu ámbito más cercano o local, y sobre todo a escala ya más nacional si formas parte de una empresa que trabaja en otras ubicaciones físicas. Y por último, sería también muy deseable, por eso antes te decía que este era uno de los aspectos que hemos visto que, bueno, en principio se ha evolucionado o se han dado menos pasos en la actualidad, que dispongas de un soporte técnico externo. Esto quiere decir que no solamente te centres en diseñar un sistema que recopile o organice o ordene toda la información necesaria para tu organización, para estar dentro de la norma, pero desde una perspectiva documental, que es como hacen la mayoría de las empresas. Porque si conoces el trabajo técnico, sabrás que muchas operativas necesitan de la presencia de profesionales que se ocupen de supervisar a pie de buque, podemos decir, este tipo de operativas. Como no ocurre en todos los casos, pero sí en la mayoría, mi consejo es que busques ese soporte o ese apoyo en técnicos fuera de tu organización, para que cuando sea necesario estas personas participen y recojan y recopilen o lleven a cabo las actuaciones necesarias para que tu sistema se quede a todos los efectos y sobre todo te dote de responsabilidad legal o de respaldo legal si llegado al caso tuvieras que necesitarlo. Hacer estas 5 cosas o seguir estas 5 pautas de entrada servirán para que logres reducir gastos y costes estructurales en personal y en tiempo dedicado a llevar a cabo estas labores. Te ayudará también a reducir los retrasos e incidencias derivadas de una gestión que no está organizada. Podrás también y te permitirá ubicar responsabilidades directas sobre aquellas empresas o colaboradores que devengan en un incumplimiento, accidente, inspección o sanción. También te permitirá, si optas por el personal técnico externo, que sea cualificado obviamente, que en las operativas más complejas puedas contar con ese apoyo sin incorporar en la plantilla a más personal, quedando siempre y en todo momento cubierto. Y por último, lograrás también unificar los criterios y procedimientos de gestión que, como antes te decía, se replicarán de forma automática si te apoyas en la tecnología para que tu sistema, aparte de rápido, sea mucho más eficaz y sobre todo cómodo para todas las partes implicadas. Pues aquí concluye la exposición de los contenidos que he elaborado para ti. Espero de corazón que finalmente hayan sido de tu utilidad. A continuación, en los créditos finales voy a indicarte otros enlaces que quizá puedan interesarte si quieres acceder a más contenidos similares, porque siendo una de las primeras resistencias al cambio de este sector su bajo índice de cultura preventiva, como ya hemos comentado, para mí es de vital importancia promoverla con acciones formativas e informativas de todo tipo. También te reseñaré mi mail de contacto por si te apetece contactar conmigo para plantearme algún tipo de duda o simplemente intercambiar impresiones. Si lo haces, no dudes que estaré encantada de atenderte y prestarte mi ayuda si lo requieres. Entre otras cosas, porque ojalá yo hubiera podido contar con un ofrecimiento de este tipo cuando decidí meterme en este lío, porque te reconozco que más de una vez se me pasó por la cabeza irme a la milla 13 para esconderme, créeme.
Muchísimas gracias por tu atención. Hasta pronto. Gracias.